Pero vamos a arrancar leyendo Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30. Voy a leer esta historia para ponernos en contexto de lo que Jesús está enseñándonos, Y lo que vamos a hablar hoy específicamente y el miércoles, porque no voy a alcanzar a terminar la enseñanza hoy, la voy a terminar el miércoles, vamos a estar hablando de cómo manejar nuestras finanzas según la instrucción de Dios en la Biblia, ¿amén? Y por supuesto, para cada cosa que vamos a mencionar, vamos a tener una referencia bíblica para que podamos entender que esto lo escribe Dios en su palabra. Amén. Entonces Mateo capítulo 25, verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. A cada uno conforme a su facultad o capacidad. Y luego se partió, se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó o trabajó con ellos e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también él otros 2. Mas el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros, y viniendo yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces dijo, quitadle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque escuche, a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¿Cuántos conocían esta historia? A ver, tremenda, ¿no? Bueno, yo quiero hablarles en esta mañana justamente de lo que es la mayordomía. Algunos me preguntaban sobre eso, pero el versículo llave es el que está ahí en Mateo 6:33. Para empezar, recordamos que Mateo 6:33 Jesús decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. No tenemos que explicarlo mucho. Jesús explicaba bien sencillamente la palabra, y Él está hablando de que hay que buscar primero el reino de Dios y la justicia de Dios, y que todo lo otro va a ir siendo por Dios añadido a nuestra vida. Entonces yo quiero decirte en esta mañana que el Señor Jesús enseñó mucho respecto al dinero y a la manera de usarlo correctamente. Ahí está el tema, ¿no? Porque una cosa es el dinero y otra cosa es si lo usamos o no correctamente. Nos enseñó también que no debemos hacer demasiado énfasis en el dinero. No hay que estar siempre enfocados en la plata. Pero tampoco debemos darle poca importancia porque necesitamos la plata, ¿o no? ¿Necesitamos o no? Sí, ¿no? Va a la verdulería y tiene que pagar con plata. Va a la carnicería y hay que pagar con plata. Va al almacén. Entonces, bueno,
Jesús hablaba de estas cosas, ¿no? Y en este estudio que le quiero dar en esta mañana, lo que quiero que aprendamos son algunos principios bíblicos. Los principios bíblicos son principios que no se pueden alterar, son inalterables. Cuando el Señor establece principios en la palabra, si usted los cree, si usted los recibe, si usted los practica, esos principios funcionan. Amén. Son principios que funcionan, pero para eso hay que creerlo, hay que recibirlo y hay que practicarlo. Entonces, por ejemplo, principios bíblicos que tienen que ver con el dinero, pero también con los bienes materiales. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Lo primero que le quiero decir es que hay 3 principios grandes y fundamentales en el tema de la mayordomía, ¿no? Un mayordomo es alguien que administra los bienes de otra persona, ¿no? Un mayordomo sería un administrador, alguien que administra los bienes de otra persona. Por eso ahí leímos la historia donde ese hombre le entregó sus bienes, los talentos a esos 3 siervos y se fue. Y le dijo, bueno, ustedes administrenlos. Algunos lo administraron bien, 2 administraron bien y el otro no. El otro lo escondió, tuvo miedo y todo lo demás, ¿no? Entonces, antes de considerar el tema de cómo debemos manejar nuestras finanzas, un cristiano, vamos a ver 3 grandes principios respecto al dinero y a los bienes. 3 grandes principios, pueden anotarlo por ahí, si no después yo les voy a pasar el bosquejo. Primer principio fundamental, diga conmigo, Dios es el dueño de todo. Amén, Dios es el dueño de todo. Entonces el primer gran principio respecto al tema de los bienes y del dinero, ¿no es cierto?, es este. Dios es el dueño de todo. La Biblia deja muy claro que este mundo y todo lo que hay en él pertenece al Señor. Todo es de Él. Dios es quien creó, por ejemplo, la Biblia nos enseña todas las cosas, por lo tanto, todas las cosas como han sido creadas por Él, incluso nosotros, Dios nos ha creado a nosotros, nosotros también somos de Él. Encima nosotros no solamente hemos sido creados, sino que después nos hemos deslizado, nos hemos perdido y nos hemos extraviado y el Señor nos volvió a encontrar y encima de habernos creado nos volvió a comprar, nos compró con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Entonces la Biblia dice, mi hermano, Salmo 24:1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, usted y yo que habitamos el mundo, también somos del Señor. Amén. Entonces, para sintetizar, Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo. Incluso Él lo dice claramente también en otro pasaje, por ejemplo, Ageo capítulo 2, verso 8, el Señor dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. El Salmo 50, verso 10 al 12 dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Señor. Amén. Él mismo declara que todo es de Él porque Él lo creó. Así que, primer principio es que nunca debemos olvidar que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. Amén. Entonces, podemos poseer nosotros muchas cosas, pero su dueño siempre es el Señor. Amén. ¿Cuántos de los que ya han partido a la presencia de Dios se han podido llevar algo de este mundo? Nada. No, nada. Todos los que se van del mundo se van como vinieron. Desnudos vinieron y desnudos se van. No se pueden llevar nada, ni la plata que tienen en el banco, ni la casa que edificaron, ni el auto que compraron, ni los muebles que tienen, ni la ropa, nada de lo que tienen se lo pueden llevar. Todo queda acá. ¿Por qué? Porque todo es de ¿quién? Es de Él. Amén. Entonces, mi hermano David reconoció a Dios como propietario de todas las cosas. Miren lo que dijo David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, un texto que me gusta mucho. Él en un momento dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Amén. Él lo declara, David lo declara, tuyo es todo, Señor. Primer principio, todo es de Dios. Segundo principio, todas las cosas provienen de Dios.
Amén. Este es el segundo gran principio de la mayordomía cristiana. Si usted entiende que todo es de Dios y que todo proviene de Dios, entonces va a poder entender lo demás. El segundo principio respecto al tema de los bienes y del dinero, ¿no es cierto?, de las posesiones, es que todas las cosas provienen del Señor. No solo Él es el dueño, como dijimos, de todas las cosas, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. Miren lo que dijo David. David en el Primera de Crónicas, ahí 29, el verso 12, el que sigue, él dijo, las riquezas y la gloria proceden de ti. David, el rey David, le está diciendo a Dios, él está declarando que las riquezas y la gloria provienen de Dios, vienen de Dios. Así que si usted quiere ser rico, si usted quiere recibir bendición del cielo, entonces tiene que entender que no es solo nuestro esfuerzo, no es solo nuestra capacidad, no es solo el sacrificio que hacemos personal, sino que la Biblia enseña que las riquezas y la gloria provienen del Señor. Así que podemos ganar dinero trabajando mucho, sí, claro que sí, pero ¿sabe qué? Es Dios quien nos da la fuerza para trabajar. Es bueno que siempre reconozcamos estos principios. Todo es de Dios, todo proviene de Dios. Dios me dio un buen trabajo, me lo dio Él. Dios me da la salud para ir al trabajar, me la dio Él. Dios me da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría para manejar máquinas, para desarrollar programas, para hacer lo que sea. Me lo está dando Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas, mi hermano, provienen de Dios. Entonces, son principios bíblicos. La Biblia nos advierte del peligro, por ejemplo, de olvidar y decir en nuestro corazón, ¿no? Algunos dicen, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Mi inteligencia, mi capacidad, mi sagacidad, eso es lo que me ha traído que yo sea una persona próspera y bendecida. Se olvidan de que realmente todas las cosas provienen de Dios. Pero la palabra de Dios dice, en Deuteronomio 8:18, dice el Señor, si no, le dice Dios a su pueblo, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué me tengo que acordar de Dios? Dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos quieren ser ricos acá? Son humildes, ¿eh? Yo quiero ser rico. Humilde. La falsa humildad, ¿no? No se anima, tiene una gana de levantar las manos. Pero... Mi hermano, no está mal, porque acá dice, acuérdate de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. O sea, Dios quiere que vos y yo seamos ricos. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que seamos bendecidos, pero de la manera correcta. De la manera correcta. Por eso, mi hermano, es muy importante esto. Lo vamos a ver rapidito en todo lo que voy a mencionar. Tercer principio para los que están anotando. Nosotros y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Amén. O sea, todo es de Dios, todas las cosas provienen de Dios y nosotros y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Amén. Entonces, el tercer gran principio respecto al tema del dinero y a los bienes es este. Nosotros y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Pertenecemos a Dios porque somos creados por Dios, creación de Dios. La Biblia dice en el Salmo 100, versículo 3, dice, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿qué somos? Somos pueblos suyos. Somos de Él y somos ovejas de su prado. También dice, por ejemplo, que nosotros pertenecemos a Dios por la redención, como le dije hace un ratito. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, dice, o ignoráis, dice Pablo, que no sois vuestros, que nosotros no somos nuestros. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Entonces, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire qué clara es la palabra, ¿no? Allí Pablo menciona claramente que nosotros no somos nuestros, somos de Dios. Entonces, puesto que nosotros mismos, como dice ahí, pertenecemos a Dios, todo lo que tenemos también le pertenece.
David, por ejemplo, reconoció este principio tremendo después de haber dado una ofrenda sumamente costosa para la edificación del templo. Él dijo algo interesante en Primera de Crónicas, que venimos leyendo el verso 14 del capítulo 29. Él dijo, pues todo es tuyo, escuche, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Qué lindo eso. ¿Usted puede entender ese principio bíblico? A veces pensamos nosotros que venimos a darle a Dios algo que es nuestro, pero no, todo es de Él. Y lo que hacemos es darle un poquito de lo que Él nos da a nosotros. Porque todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Todo, el sueldo, el trabajo, la salud, todo viene de parte de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Darle, como dice David, pues todo es tuyo, reconoce. Y de lo recibido de tu mano, de lo que vos me das, es que yo te doy. Amén. Entonces, cuando reconozco que todo lo que tengo pertenece a Dios y le entrego todo a Él, me libro de grandes preocupaciones. Todo es prosperidad de Dios, no mía, y Él puede cuidarlo mucho, mucho mejor que yo. Por eso, lo que la Biblia enseña, mi hermano, respecto al dinero es maravilloso. Y yo quiero que usted tenga un corazón sensible en esta mañana, porque voy a decir algunas cosas y algunos, como me decían ayer, pastor, mañana voy a ir con el casco puesto. No sé si está el del casco acá, ¿no? ¿Está el del casco? No. Me dijo, porque me doy cuenta que soy un desastre administrando lo que Dios me da. Pero bueno, Dios da algunos mandamientos, mi hermano, muy claros respecto al dinero y cómo debemos administrarlo. Vamos a ver algunas cosas de ellas. Por ejemplo, algunos detalles que Dios nos enseña en la palabra es que no tenemos que incurrir en deudas. ¡Wow! Ya empecé, ¿no? Empecé. Bueno, el que tenga oído, oiga. Amén. No se levante, no se vaya, no se enoje, reciba y aprenda lo que Dios dice, no lo que yo le digo en esta mañana. Amén. Porque cada cosa que le voy a mencionar se la voy a explicar con la Biblia. Así que Dios no quiere que su pueblo tenga deudas. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, Romanos 13:8, no le debas nada a nadie, sino solamente el amarlos o amar los unos a los otros. Amén. No le debas nada a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos endeudamos, perdemos un poco nuestra libertad, ¿o no? Cuando usted debe, ¿no pierde su libertad? Está como atado, como ligado. La Biblia dice, el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Muchas veces Dios llama a la gente a servirle, pero no pueden hacerlo por causa de sus deudas. Tienen muchas deudas y entonces están allí con un gran problema. Lo segundo que le quiero decir es que no se esfuerce por ser rico. No se mate trabajando por ser rico. Hay personas que viven trabajando y viven trabajando y viven trabajando, tienen el objetivo de ser prósperos, de ser ricos, de crecer en el tema económico, pero pierden las cosas más valiosas de la vida. Pierden la familia, pierden, incluso sus ministerios, pierden muchas cosas que son mucho más importantes y de mucho más valor. Por eso la Biblia, mire lo que dice, el amor al dinero ha destruido más gente tal vez que ninguna otra cosa. El amor al dinero ha destruido más gente que cualquier otra cosa. Primera de Timoteo 6:10, Pablo dice, porque raíz de todos los males, ¿cuál es? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, muchos sufrimientos vinieron sobre ellos. ¿Por qué? Porque amaban el dinero. Usted me dice, pastor, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo, el dinero es la manera en que nosotros tenemos para vivir. Pero el amor al dinero es el problema, no el dinero. Usted puede tener mucha plata, usted puede ser una persona próspera, una persona bendecida por Dios económicamente. El problema está cuando usted ama más el dinero que a Dios, cuando usted ama más el dinero que su familia, cuando usted ama más el dinero que su ministerio. Y acá dice claramente, se extraviaron de la fe algunos. ¿Por qué? Porque amaban más el dinero. Entonces no tienes que ser rico para amar el dinero. No. Muchas veces los que tienen menos dinero lo aman más.
Amén. Por eso la Biblia nos advierte contra los planes rápidos y fáciles de hacerse rico. Los hombres, porque, por ejemplo, fraudulentos, usan a veces proyectos, ¿no?, para hacerse rico pronto, para robarle de alguna manera dinero a la gente confiada. Y la Biblia dice en Proverbios 28:22, dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza después. Tremendo. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir la pobreza. Así que tampoco, mi hermano, estemos esforzándonos demasiado por ser ricos. Tampoco acumulemos riquezas. Hay gente que acumula riquezas y la Biblia dice que no hay que acumular riquezas. Todo cristiano debe ahorrar, claro que sí. Es más, yo enseño sobre el principio del ahorro. Es muy importante. Sobre el principio del ahorro, el principio de las cosas que suceden de manera inesperada, ¿no es cierto?, de los imprevistos también. Yo enseño sobre eso. Pero todo cristiano debe ahorrar algo de lo que gana para tener recursos en caso de emergencia. Claro que sí. ¿Vieron que normalmente nosotros se nos rompió la heladera y no tenemos plata para arreglarla? ¿Por qué? Porque no hemos ahorrado y no hemos guardado plata para cosas imprevistas. Entonces se me rompe la heladera y yo tengo que salir a sacar un crédito para arreglar la heladera. Y ya me tengo que meter en deuda para arreglar la heladera. Ahora, si yo hubiese sido un poco más prolijo y un buen administrador, hubiese agarrado un sobrecito y en el sobrecito hubiese puesto ahorro o imprevistos y hubiese puesto un poquito de plata todos los meses, y cuando llega el momento que se me rompe la heladera, yo agarro el sobrecito y saco la plata que ya la tengo lista para poder arreglar la heladera. Pero mucha gente no lo hace eso, no lo hace. Entonces, mi hermano, no debemos acumular dinero, pero Salomón dice que el hombre más sabio, Salomón es el hombre más sabio que ha vivido. Dijo un día en Eclesiastés 5:13, hay un mal doloroso que ha visto debajo del sol, dijo él, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Cuando uno guarda, ¿no es cierto?, guarda, al final yo conozco muchísima gente que ha guardado y luego se murió. Y quedó allí, y la familia después abre el horno y adentro del horno tiene una caja con dólares. Va al fondo y está queriendo poner una planta y encuentra un frasquito lleno de dólares en el jardín. ¿Para qué? ¿Para qué? Disfrutemos sanamente lo que Dios nos da. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos insta a hacer los tesoros, ¿dónde? En el cielo. En el cielo, en vez de juntar tesoros en la tierra. Esto lo dijo Jesús en Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Él dijo: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gloria a Dios. Allí hay que hacer tesoros. El otro principio, no hagas del dinero tu Dios. No podemos servir, dice la Biblia, a Dios y al dinero. Y fíjese que la Biblia habla del dinero como un Dios, el Dios Mamón. Y entonces no podemos servir a Dios y al mismo tiempo hacer del dinero nuestra meta en la vida. Jesús dijo que es imposible servir a Dios y al dinero. Y esto lo dijo Jesús en Lucas 16:13. Él dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al dinero. O servís a Dios o al dinero. Entonces, la Biblia nos advierte una y otra vez, todo el tiempo, contra el peligro del dinero. Jesús lo llama riquezas injustas. ¿Por qué? Porque el dinero es parte del injusto sistema mundial en el que estamos. Y en el sistema mundial en el que estamos, Satanás obra, porque él es el Dios de este sistema, es el Dios de este siglo, significa el Dios de este sistema del mundo. El diablo está operando en las economías mundiales y en todo eso.
Y muy a menudo lleva a la gente lejos de Dios. Por eso el problema de la gran mayoría es el dinero. Porque el diablo utiliza bien sabiamente el dinero para desviarnos, como decía Pablo a Timoteo, de la fe y para extraviarnos. Entonces, porque decía también Pablo en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse, escuche, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Amén. Entonces el dinero es un tema, por eso la Biblia nos enseña cómo podemos nosotros administrarlo. El dinero da a la gente un sentido de poder, por ejemplo, ¿no? Tener plata te da poder, te da importancia, tener plata. Los que tienen plata son poderosos. Nos ofrece seguridad, ¿no? Nos da seguridad el poder tener los recursos para hacer lo que queremos. Pero 1 Timoteo, Pablo también dice, en el capítulo 6, verso 17, dice: a los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos. Si Dios te ha bendecido, bien, si Dios te ha enriquecido, si Dios te ha prosperado, porque la Biblia habla mucho acerca de la prosperidad, pero habla de la prosperidad de Dios, no de la prosperidad del mundo. La prosperidad del mundo es la que genera todo eso, ¿no? Genera poder, genera importancia, genera seguridad, pero la prosperidad de Dios es diferente. Y Él dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Amén. Hoy tenés, mañana no tenés nada. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Hoy tenemos, mañana no tenemos nada. Mire, le voy a contar un poquito algo. El dinero da a los hombres un sentir de poder, de importancia, pero no ofrece seguridad verdadera. Escuche esto. En 1921 se juntaron algunos hombres importantes como en un hotel ahí de Chicago, se juntaron 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. 9. Se incluía entre ellos el jefe del monopolio más grande, que era el especulador más sobresaliente de Wall Street, el presidente de la compañía independiente más grande de acero, el presidente de la empresa eléctrica más grande en ese momento, el presidente de la compañía más grande de gasolina, el especulador en trigo más grande de los Estados Unidos de América, el presidente de la Bolsa de Nueva York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial, que eran los 9 hombres más adinerados. Se juntaron en ese hotel ahí y estaban planificando su futuro. 25 años más tarde, mire lo que pasó. ¿Dónde estaban esos 9 hombres? Esos hombres que tenían riquezas fantásticas, tenían un poder increíble. Y entonces encontramos a Ivar Krueger, jefe del más grande monopolio. ¿Sabe lo que hizo? Se suicidó. Jesse Livermore, el especulador de más éxito de Wall Street, se suicidó 25 años después. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero independiente más grande, murió en bancarrota. Esto lo puede investigar en internet. Samuel Insull, el presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1. Nada, no le quedó absolutamente nada, siendo también un fugitivo de la ley en un país extranjero. Howard Hobson, presidente de la compañía de gasolina más grande, se volvió loco. Terminó loco 25 años después. Arthur Cotton, el máximo especulador en trigo, murió en el extranjero arruinado. Richard Whitney, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue considerado a la penitenciaría de Sing Sing, convicto por fraude. Leon Fraser, presidente del Banco Internacional de Liquidaciones, se suicidó. Y Albert Fall, miembro del gabinete presidencial, fue enviado a prisión por un crimen y perdonado finalmente de la prisión para que pudiera morir en su casa. Miren, los 9 hombres más adinerados que existían en ese momento, 25 años después, miren cómo terminaron. Entonces, estos hombres centraron su vida ¿en qué? En el dinero. Ellos se enfocaron en el dinero. Ellos amaron el dinero.
Ellos entregaron su vida para hacer riquezas. Cuando su riqueza se terminó, se fumó, ellos no tenían por qué vivir, no tenía sentido su vida. En vez de poner nuestra confianza, mi hermano, en riquezas inciertas, como le llama Jesús, esas son riquezas inciertas. Debemos poner nuestra confianza ¿en qué? En el Dios vivo y verdadero, en Él. Porque 1 Timoteo 6:17 lo dijo Pablo. Nuestra confianza en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Para eso. Para que las disfrutemos. Así que no guardes la plata allí. No ames tanto el dinero. Aprende a disfrutar de lo que Dios te dio. Amén. No sé cómo vamos, pero ya estamos. Tenemos que terminar ya. Una cosita más le digo y ya termino. Vamos a compartir la cena juntos en esta mañana. ¿Cómo manejar el dinero sabiamente? Porque si no le va a quedar el mensaje inconcluso. Un principio respecto al dinero que se recalca en la Biblia es este. Mateo 25:14 lo leíamos. Si somos sabios al manejar pequeñas cantidades de dinero, Dios nos va a confiar más cantidades. Amén. Si usted es fiel en lo poco, ¿qué dijo? Yo lo voy a poner sobre mucho. Si administramos bien lo que Dios nos dio hasta ahora, Dios nos va a dar más para administrar porque Dios va a confiar en nosotros. Así que un par de cositas rápido le digo. Qué difícil. No son un par de cositas, son unas cuantas cositas. Lo vamos a dejar para el miércoles. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Yo quiero que te pongas de pie. Busca primero el reino de Dios, dice la Biblia. Amén. El miércoles vamos a seguir con este tema. Pero yo quiero que en esta mañana recuerdes esos 3 principios maravillosos que hemos aprendido. Gloria a Dios. Cierra tus ojos un ratito. Dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que enfocarnos en el Señor, como decía Pablo. Darle a Dios lo primero tiene que ver con darle a Dios la primera hora de la mañana, con darle a Dios el primer día de cada semana, con darle a Dios la primer parte de todo el dinero que recibimos, con darle a Dios el primer lugar en nuestro hogar, en nuestro corazón, con darle a Dios el primer lugar en todo lo que hacemos diariamente. Así que en esta mañana yo quisiera que cerremos nuestros ojos una vez más y recordemos estos principios tan hermosos que hemos aprendido en esta mañana. Recordemos que Dios es el dueño de todo. Recordemos que todas las cosas provienen de Él. Y recordemos que nosotros y todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Recordemos que no tenemos que enfocarnos en el dinero. Tenemos que enfocarnos en el Señor y en su reino. Porque Él dice que todo lo otro va a venir por añadidura. Yo sé que acá hay testimonios hermosos de hermanos y hermanas que han creído, que han confiado en el Señor y en su palabra y han visto este versículo hecho una realidad en su vida. Han visto cómo Dios ha comenzado a añadir bendición hasta que sobre y abunde sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia. Algunos de los que están aquí han podido crecer, desarrollarse, avanzar, progresar, prosperar. Dios los ha bendecido, pero porque han entendido estos principios bíblicos fundamentales de la mayordomía cristiana. Si tú empiezas a entender estos principios, yo quiero animarte y decirte que si tú los practicas, estos principios van a hacer que tu vida comience a cambiar, que tu situación económica comience a cambiar, que tu situación laboral comience a cambiar, que Dios comience a bendecir tu vida. Pero tienes que empezar a ser fiel en lo poco.
a comenzar a aprender, a administrar lo que Dios puso en tus manos en este tiempo. No hagas como aquel siervo que el Señor le llamó malo y negligente porque administró mal lo que Él le dio. Tienes que tratar de administrar correctamente lo que Dios te da. Y la bendición de Dios va a venir sobre tu vida. La riqueza y la gloria proceden de Él. Todo procede de Dios. Y Dios tiene todo listo para ti. Y tú me preguntas, pastor, ¿pero por qué Dios no me lo da? Y porque todavía no administras bien lo que te dio. El día que aprendas a administrar correctamente lo que Él te dio, Dios va a confiar en ti y te va a dar más. Y te va a dar más. Porque Él lo dijo, al que tiene y administra correctamente, yo le voy a dar más. Pero al que no tiene y no administra correctamente, aún lo poco que tiene se le va a quitar. Entonces, ¿dónde está la clave o el secreto de la bendición económica? Algunos pueden decir, pastor, pero usted está enseñando que no tengo que amar el dinero, correcto. Pero no significa que no tienes que tener dinero. Puedes tener mucha plata, pero no ames la plata, ama al Señor. No ames la plata, ama al Señor. No busques el dinero, busca el reino de Dios. Si Dios ve que tienes un corazón ordenado, si Dios ve que sos un buen administrador, una buena administradora, Él te va a dar más y más y más. Porque al que tiene, Jesús dijo, se le dará más. Así que tienes que ser confiable para que Dios te dé más de lo que ya te dio. Amén. Así que cierra tus ojos y oramos en el nombre de Jesús. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por este tiempo donde juntos pudimos estar recorriendo tu palabra un ratito, Señor, acerca, Padre, de lo que nos enseñas para manejar nuestra vida financiera. Señor, sabemos que el anhelo de tu corazón es que tus hijos sean bendecidos, Señor, que tus hijos sean prosperados, Señor, que tus hijos puedan crecer y desarrollarse, Señor, y puedan avanzar, Señor, no solo en sus proyectos personales, sino también en sus proyectos ministeriales, Señor. Sé que tú nos quieres dar, Señor, para que nosotros podamos llevar adelante tu obra. Este desafío enorme, Señor, de alcanzar a muchos con el Evangelio de Jesucristo. Señor, bendice cada familia en esta mañana y que esta palabra, Señor, comience a ser un fundamento, una base en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, vamos a estar derribando esta semana un montón de argumentos y de mentiras que el enemigo ha traído a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a derribarlos en el nombre de Jesús de Nazaret y vamos a declarar, Señor, que la idea de tu corazón es bendecirnos, es prosperarnos, es hacernos crecer, Señor, porque tu palabra lo dice claramente, Señor, allí en Proverbios, cuando dice que el alma generosa será prosperada. El que saciare también será saciado, mas el que retiene más de lo que es justo vendrá a pobreza. Señor, nosotros queremos ver tu gloria en cada familia. Queremos ver tu gloria en cada familia. Quiero ver tu gloria en los jóvenes que están estudiando, se están preparando para ser profesionales. Oh Dios del cielo, que ellos puedan entender estos principios, los jóvenes, los adolescentes y aún los niños pequeños que están escuchando, que esta semilla sea sembrada en sus corazones para que en el futuro ellos entiendan que la verdadera riqueza y la verdadera prosperidad siempre proviene de ti. La buena dádiva y oh sí, Señor, la buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, yo quiero bendecir cada familia en esta mañana. Quiero bendecir a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Alcánzalos allí a lo lejos, Señor. Extiende tu mano sobre sus vidas y que esta palabra sea de bendición para ellos en esta mañana. Padre, todo te lo pedimos en el nombre bendito, poderoso y maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.